tiene que ver con el encuentro de la verdad. ¿Qué es Dios? ¿Qué es el universo? ¿Qué soy yo? ¿Cómo funciona la realidad? ¿Qué es la mente? Bueno, todo eso encierra a la alquimia. Pero bueno, para entrar en tema, lo más importante es entender esto. ¿Qué es la alquimia? La alquimia es muy antigua y para poder entenderla tenemos que viajar en el tiempo y comprender que nace como una necesidad hacia entender cómo funciona el universo. Y ahí van a aprender los sabios, van a aprender a generarse este concepto de sacerdote, de Ujú. templo, y de ahí van a surgir un montón de otras cosas. Pero para que se entienda, la alquimia era ese lugar donde se unía ciencia y espiritualidad, todo lo que es misticismo, esoterismo. Y hoy está dividido, está fragmentado, y digamos que la nueva era trata de volver a unir estos conceptos. Como hablamos en Ujú. alguna oportunidad, es ponerle lógica a cosas que las tenemos en imagen y que termina siendo esa imaginación y que uno es como que no puede atrapar esas cosas volátiles y el trabajo del alquimista es hacer manifiesto lo volátil, ¿sí? Es decir, hacer ese Exacto. puente, ¿no? Y traerlo a la lógica. Y ahí Ujú. nos va a venir el estudio de la palabra como esta palabra antigua donde digamos, los griegos se van a apoyar, que es el logos, que es lógica, como un tema de cordura, ¿sí? De razonamiento, manera de pensar, la luz, invitando a este acceso a lo divino como lumínico, ¿sí? Que es la Ujú. energía, una forma de energía, y también a la palabra, al oratorio, como parte fundamental para romper lo que se llama el hilo del destino, que es la repetición del pasado, que es lo que hace el humano, repetir las mismas cuestiones, ¿sí? Claro. Entonces, es por eso que en la palabra tiempo vamos a encontrar que el tiempo se divide en horas. Y la hora nos remite al oro, que es eso valioso, pero también lo más valioso no es el oro, la piedra, sino lo que contiene el oro, que es la palabra. Y por eso el laboratorio, que es el lugar donde los alquimistas trabajan, uno se imagina cosas químicas, porque es verdad, Ujú. trabajaban con la ciencia química, pero nos va a hablar especialmente de que se estudiaba en templos, ¿sí? Quien Claro. estudiaba ciencia era una persona que lo que hacía era intentar en su laboratorio físico expresar el concepto de Dios. Por eso el encuentro con la piedra filosofal, con ese santo grial, tiene que ver con el encuentro de la verdad. ¿Qué es Dios? ¿Qué es el universo? ¿Qué soy yo? ¿Cómo funciona la realidad? ¿Qué es la mente? Bueno, todo eso encierra a la alquimia. Decime si vamos bien. Sí, vamos bien, vamos bien. Y vos hablaste, dijiste hora y hablaste de oro, ¿no? Y hablaste de alquimia. Y alquimia siempre se dice que es transformar el plomo en oro, ¿no? Como para también Exacto. ir haciendo una unión. Y entonces yo lo que creo hoy, Nati, a ver si estás de acuerdo, creo que lo más maravilloso, ¿no? Esto que decís vos del laboratorio, de estar mezclando químicos, lo más importante hoy es trabajar con nuestro laboratorio interno, que ese plomo interno transformarlo en el oro, ¿no? De nuestro despertar de la conciencia. Creo que lo más maravilloso es que conectemos con nuestra propia alquimia, que Es hagamos que alquimia con nuestro ser. es que exactamente siempre se habló de lo mismo, nada más que cuando se ven digamos, los pocos fragmentos que tenemos de los alquimistas o de cómo se estudiaba en esa época, la gente se pierde en la imagen. Esto yo también te lo dije. La manera que Ujú. tenían los antiguos de, de cuidar y preservar la esencia de las cosas era poner una imagen, porque el profano se queda pegado al objeto, a la imagen, a la Ujú. cosa. Entonces los alquimistas dibujaban mucho, el arte nos va a hablar de ese símbolo que oculta una verdad, que no está manifiesta, y otra que te va a hablar de un proceso químico que lo haces en el laboratorio convencional para generar medicinas. Medicinas que en ese tiempo funcionaban para lo que se vivía en ese tiempo y que Claro. tenía que ver con especialmente las propiedades del cobre, para que la parte de los virus no nos afecte, para poder limpiar un agua que no estaba purificada. Entonces se tomaba mucho alcohol para poder Cl- sanarse, no se tomaba cl- agua. claro, claro. Entonces, el oro de ellos no era el oro como lo tenemos nosotros en una concepción. Sin embargo, los verdaderos alquimistas y los verdaderos, eh, digamos, iniciados e iniciadas, entendían que el oro no era algo físico, sino que tenía que ver con ese orar y con un nivel de palabra que nos va a llevar a este viaje hacia comprender que es un profeta.
O sea, Jesús tenía un nivel de palabra tremendo, María Magdalena Claro, también. Vamos a encontrar claro. grandes científicos también que lograron transmitir muchas cosas gracias a sus experimentos, ¿sí? Por eso la alquimia va a unir mucho la ciencia y la espiritualidad. Bueno, y mi trabajo es llevarlo al ciudadano común, a una persona común, a que entienda cosas que parecen muy complejas y entenderlas simples para llevarlas a la vida, porque la alquimia es para llevar a la vida, para hacer esta transmutación, porque los alquimistas tenían claro algo, de que dependiendo cómo era la mente de quien hacía el experimento, el resultado era uno u otro. Hoy ya lo sabemos mucho con la física cuántica, con la Ujú. epigenética, de cómo la mente y la percepción inicial afecta a lo observado. Pero esto ya está en los tratados antiguos de muchas de las culturas, por lo cual esto Claro, es algo que ahora se puede comprobar a través de experimentos, pero esto ya era algo avalado en otras culturas y que aparte tenía mucho que ver con su concepción del universo. Es decir, ellos ujú, trabajaban mucho en sus concepciones de creencias. ¿Para qué? Para poder influir en lo que observaban y así poder prever enemigos, poder conectar con su naturaleza y poder hacer rituales que tienen mucho que ver con la naturaleza para que germine la semilla y demás, que lo vamos a tener muy, muy en presencia, especialmente nosotros que estamos en Argentina con el tema de los indios. Yo cuando siempre le digo, ¿saben por qué los indios se llaman indios? No sé, porque cuando vinieron a colonizar y mandan la carta al rey, le dicen que ellos no tienen un dios, o sea, son los sin Dios, y de ahí vienen los sin Dios. indios. Qué Sin bueno. Dios, o sea, porque ellos no tenían un Dios afuera. ¿Por qué? Porque el Mm, tema de la parte cristiana, de un Dios afuera, alguien que yo tengo que alabar, a un objeto, a una imagen, ellos no tenían un Dios externo, sino que ellos emanaban una conciencia superior donde estaban unidos al todo. Dios no estaba afuera, estaba adentro, ¿no? Y por eso claro. los nombran los indios. Entonces, cuando sabemos Mirá la qué palabra, es bueno. como que sabemos la historia de cuál era la percepción cuando se encuentran con una persona que de pronto no alababa una imagen afuera, sino que Claro. conectaba más con la tierra, con la naturaleza y con los ciclos de esa naturaleza. Por eso tenemos este viaje de la tierra al cielo, que está en todas las culturas. Qué Bien, bárbaro. dime. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me sorprende cuando haces estas uniones de palabras y este desmenuzar, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta, Nati. Bueno, vamos bien. A ver, yo lo que digo es que lo importante hoy de esta, porque una vez te pasan el proceso de decir, bueno, a ver, los que estudian alquimia, particularmente cuando lo vemos acá de esta 3D apoyaditos en esta vida que estamos viviendo, vemos como decir, bueno, están los alquimistas y estamos nosotros. O sea, como diciendo, bueno, los alquimistas son seres estudiosos, pero creo que hoy, digamos, el salto que tenemos que pegar es, bueno, a ver, esta alquimia práctica en la 3D para que todos comencemos a trabajar en el despertar nuestro. Y yo creo que cuando empezamos esto, a mover el conocimiento que tenemos, este conocimiento obsoleto, como yo digo, ¿no? Que creo que eso va en el despertar de la conciencia, es, a ver, esta información obsoleta la tengo que subir en octavas de luz para tener un conocimiento más alto, más elevado, más liviano, pero a la vez mucho más potente. Esto creo que es trabajar en la alquimia nuestra, ¿no? Subir en octavas el conocimiento, que creo que es lo que haces vos perfectamente, Nati. Subís en octava el conocimiento, lo llevas a terreno para que todos lo podamos comprender y que creo que esto es la alquimia práctica. O sea, es la alquimia de todos los días, es comprenderlos de terreno. Bien, y fíjate esto, ¿no? ¿Qué es una octava? Es un 8. Un 8 es un símbolo. Nosotros por percepciones vamos a copiar ideas de un otro sin entender qué significa ese 8. El 8 son dos Ujú, círculos unidos, que es el símbolo ujú. de unir el arriba y el abajo. Fíjate que nosotros ahora que estamos hablando somos como dos 8, dos imágenes. Somos dos ochos, exacto. Sí, O somos dos somos un círculos. ocho, somos un ocho. ¿Qué es ese infinito? ¿El infinito El qué es? infinito. Es la materia y lo que es sutil, que es invisible a los ojos, que está arriba, que está simbolizado por el cielo, por ese vacío, por ese Ujú, infinito que uno dice, bueno, le ponemos una idea, pero en realidad es esto la parte espiritual, ¿no? Entonces el 8 implica uno unirse, o sea, unir estos dos conceptos que intenta hacer el alquimista, que es unir la ciencia que nos va a hablar de la química, que es la materia, ujú. y la esencia de la materia. La esencia de la materia,
que nos va a hablar de lo sutil, la energía, lo lumínico, lo que forma la materia, lo que le informa la materia. Por eso la Ujú. forma, la palabra matriz, ¿sí? Que uno, por ejemplo, la tiene mucho con la película Matrix. ¿Qué es una matriz? Una matriz es un cuenco, es un cáliz, ¿sí? Ujú. Todo lleva lo mismo. Yo siempre les digo, bueno, empiecen a agarrar el hilo porque el concepto nos lleva a un montón de mitos al mismo tiempo, pero con un mismo fin, ¿sí? Con un Claro. mismo sentido. Entonces, la matriz nos va a hablar de ese gran útero, para los cabalistas va a ser ese grial, ese vacío, para que entre más alma, para que entre más ese elixir de la vida, ¿sí? Ujú. Nos va a hablar de ese útero como una concepción femenina, como una llave de la vida, como un concepto de fertilidad, como un concepto de Isis en lo que sería Egipto. Pero básicamente de lo que nos va a hablar es que esta matriz es un lugar que nos contiene, ¿sí? Y que es la Claro. materia. Cuando uno queda preso de la materia y no se vacía de eso, no puede entender lo que genera la materia. Entonces, vayamos a lo común, vayamos a lo común. Bueno, Ujú. viene un espermatozoide, ¿cómo nos generamos? Bueno, viene un espermatozoide que venía de mi papá y Ujú. mi mamá tenía un cáliz y tiene un óvulo que es un círculo, ¿sí? Ujú. Entonces viene el espermatozoide y si el óvulo quiere, se abre, ¿sí? A esto, Ujú. las culturas antiguas le van a decir abrir, o sea, sería meter por el ojo de la aguja, ¿sí? Al Ujú. espermatozoide y ahí se produce Claro. la... Por eso es tan difícil, o sea, yo te voy a poner ese hilo por el ojo de la aguja, o sea, se tiene que abrir el óvulo. Ya sabemos científicamente que lo que ocurre en el momento de la fecundación es una chispa de zinc. Se Ujú. produce una iluminación. Claro. Iluminación. Esa chispa que ya está captada científicamente, Ujú. ¿dónde se va a alojar? Se va a alojar en lo que va a simbolizar el corazón. Y esto también está explicado en biología molecular. Ujú. El día número 16 de la gestación, el día número 16, el latido del corazón empieza a sonar. Ese latido es esa chispa que tiene un sonido, ¿sí? Por eso a Dios lo vamos, al concepto de Dios, de los cielos, de ese vacío, lo vamos a tener como Zeus y lo vamos a tener como Júpiter, dependiendo la mitología. Pero Ujú. básicamente se lo va a representar como un rayo. La carta número 16 del tarot, que es una Torá dibujada para que las personas puedan aprender, digamos, lo sagrado sin ser acusados de herejía. Tengo una cartita, estoy jugando al truco. Truco Claro. magia, ¿ves? ¿Por qué viene el truco? Ujú. Son mágicas, Claro. pero tiene que estar oculto porque si no yo te hago una ilusión. ¿Ves? El mago tiene estas dos cuestiones, o te ilusiona, te mete en el velo de Maya, te vende un truco, te Ujú. dice cualquier cosa, o realmente es un pontífice, es un sacerdote y no hace magia, entra en un lugar de poder y de magia, ¿sí? Claro. Entonces, en la carta número 16 se ve una torre, no nos olvidemos que María Magdalena, María de Magdala, Magdala significa torre. O sea, dentro de todos los Ujú. personajes bíblicos va a haber una historia, que es la histórica de los personajes, y otra que es por detrás, que nos va a hablar de la historia detrás de la historia para entender qué es eso que ellos perseguían, que tiene que ver con una sabiduría que va más allá de lo que nosotros podemos captar desde lo que los otros nos cuentan. Es algo que vos tenés que Claro. ir como en un encuentro de sincronicidades, porque lo Ujú. empezás a ver en todos lados y empezás a ver un hilo conductor, ese hilito, ¿sí? Entonces en esa carta hay dos personajes, hay un rayo, ¿sí? Ese sería el rayo que entra en nosotros en el momento de la fecundación, y el día número 22 es cuando el corazón físicamente se crea. Es decir, Ok. primero aparece el latido y después la parte física. Nos está hablando de lo sutil y de lo denso. Claro. Mira qué bárbaro. Por eso cuando los cabalistas hablan de este Tzimtzum, de esta expansión del universo, nos están hablando de un gran corazón.
todo el tiempo Ujú, ahí. ¿Y qué se bombea en el corazón? La sangre. De ahí nos va a venir ujú. la historia del Santo Grial como la copa de sangre, La que sangre nos va, real, ¿no? El que nos va sangreal. a hablar. Exacto, que nos va a hablar de la sangre real correspondiéndonos al linaje real, a Ujú, esto que va a remitir a Jesús como un rabí y por ende casado con María Magdalena y que tienen un linaje igual que todos. Ese claro. cáliz con una nueva vida, ¿sí? Simbolizando este linaje real. Pero al mismo tiempo nos va a hablar de esa copa de vino que se usa como un ritual dentro de lo que es la cena pascual para los judíos, ¿sí? Claro. Entonces, en esa copa hay vino. ¿Y por qué vino y no agua? ¿Y por qué vino y no otra cosa? El vino es una representación del dios Baco, del dios Dionisio, y el vino fue creado para sanar, para dar salud. Por eso cuando brindamos decimos salud, Claro, muy bueno. porque es un Y, recuerdo de eso. Nate, y en el vino, ¿no? Se me viene ahora a ver si estoy errado o no en el pensamiento. Vos dijiste el vino y automáticamente sentí la alquimia de la transformación de la uva, ¿no? El proceso de la transformación de la uva y el resultado final. Exactamente, porque Entonces, fíjate esto, para hacer el vino lo primero es que la materia se convierte a través de la fotosíntesis, que es la energía del sol, de Dios, ¿no? En esa hoja verde, que luego esta energía solar va a pasar al fruto, que es la vid. Por eso David, la sangre davídica, nos habla el vino, nos habla de esta ujú, sangre solar, ¿no? Y después sucede esta parte de la fermentación donde yo divido lo puro de lo impuro. ¿Ves que todos somos como un gran vino? Yo tengo que dividir lo claro. puro de lo impuro. Y ahí se extrae lo que se llama la esencia solar, que va a ser esa copa de vino. Ahora, en la Ujú, antigüedad, el vino se usaba en los rituales de iniciación. ¿Por qué? Porque la palabra alcohol, que es una palabra árabe, significa lo sutil. ¿Y lo sutil qué significa? Escucha bien esto, el hilo más fino. Y nos va a llevar a la ujú, palabra hilo, que es amor, filum. ujú. Entonces, ahí ya podemos ir entendiendo que esto que nos está invitando a hacer el vino en este salto que es la Pascua, porque la palabra Pascua significa salto, y nos habla de hacer un salto de qué? De lo denso a lo sutil. Claro. Y de lo Sí, a sutil, que es ver, un deseo, a lo denso. Cuando yo tengo un deseo muy sutil, que es una idea, a densificarlo, a generar una sincronicidad, por ejemplo. Lo densifiqué, estaba pensando en esto y hice un salto, hice una Pascua, se llama eso. claro, es que ahí lo dijiste, porque vos decís, vos fíjate que para poder pasar de lo denso a lo sutil, a ese hilo tan fino, para yo poder ver ese hilo tan fino, tengo que estar en atenta observación, porque si no ese hilo fino y sutil va a pasar por delante mío, como muchas veces nos pasan las sincronías y no las vemos. Muchas veces la sincronía es muy fuerte o a veces es muy sutil, va a depender cuán atento esté yo en mi camino del despertar para poder verlo. Entonces, si yo no estoy en atentísima observación, lo que sea meramente sutil va a pasar por delante mío sin que lo vea. Exactamente. Entonces, ese hilo, que es lo sutil, cuando decimos sutil y denso, sutil significa hilo, el hilo más fino. Y la Ujú. palabra hilo significa filum. De ahí nos viene el concepto de filum como amor, filo. ¿Viste? Tenés un filito, Un ¿sí? filito. Filosofía, amor a la sabiduría, nos habla de Ujú, un hilo muy sutil, que ujú. está detrás de todo y que contiene al verdadero amor. ¿Qué es lo que contiene la palabra? O sea, detrás del relato hay un hilo muy sutil que nos va a llevar a ese concepto de divinidad. Y ese es el Santo Grial. Es lo que Ese está es el Santo detrás, Grial. lo que es tan sutil que pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque el amor no es el amor, es ese hilo tan finito. Pero la Claro, entiendo. imagen, claro, la imagen, el velo de Maya hace que uno se enamore de qué? De lo que sería la imagen. Por eso cuando vos me mandaste tu libro, que era esto detrás del espejo, o sea, yo digo,
lo canalizó, lo escribió, pero él no es consciente de lo que es consciente cuando lo está escribiendo, porque lo que está detrás del espejo es ir más allá del reflejo, de la imagen. Claro, Yo no sí, por estoy supuesto. frente al espejo, yo estoy detrás del espejo, y atrás del espejo que hay un metal, que eso nos va a Ujú, hablar de el mito de Arturo con Perceval, que va a representar a este metal, que sí. va a representar a este loco, que está también en la carta del tarot, que es la carta número 0, y al mismo tiempo Ujú, la 22, que nos va a hablar de ese hilo que es el corazón, porque este hilo físicamente es ese hilo que viene de la palabra cordón, cordis, y que tiene que ver con ujú, ese recuerdo que es volver al corazón y que nos habla de entender realmente qué es esto que querían decir de que escucha tu corazón. sí, Escuchar tu claro. corazón es tomar conciencia que esa chispa de luz es la divinidad y es la que hace bombear El la pulsar. sangre. Claro, y por eso nuestros glóbulos rojos son redondos. ¿Se entiende? Por eso Ujú, se llama glóbulo, porque son globos, son redondos, globos. porque nos Claro, recuerdan que nuestra sangre es divina. Por eso cuando yo exacto. hablé el otro día con Alicia sobre el tema de las iniciaciones en Egipto y hablaba de por qué a María Magdalena se la pone el 22 del 7, sincronizando con este número pi, que simboliza el círculo y que simboliza Ujú, esa sangre real que todos tenemos, porque tenemos que recordar que somos esa chispa y claro. lograr que esa chispa dé a luz y alumbre a la conciencia, es decir, conectar el corazón con la mente. Por eso son todos campos Ujú, magnéticos, ¿no? O sea, tenemos neuronas en el corazón, en nuestras serpientes, que son ese intestino grueso e intestino ujú, delgado que simbolizan a qué? Y al caduceo. Por eso cuando claro. tenemos bien los intestinos estamos en salud, que hoy estamos tanto con la alimentación y que nos va a llevar a la palabra alumno. Porque este tema que ahora es todo, está en boga, o sea, porque todo el mundo está con el tema de alimentate bien, toma Sí, conciencia de sí. la comida, y que ya los cátaros, que eran estos seguidores de María Magdalena, lo tenían re claro, de que decir, a ver, Sí, tener un claro. poquito más congruencia de lo que haces, tiene que ver mucho con la palabra alumno. Alumno significa sin luz, por un lado, ¿sí? Por ende siempre está buscando un maestro que lo ilumine desde afuera, y no un maestro que le encienda la luz adentro, ¿sí? Es esto Exacto, por de supuesto. y la palabra alumno también significa etimológicamente alimentado, que nos habla de una frase que decía Jesús, que yo todavía no encontré a alguien, decía él, ¿no? En uno de los escritos, ¿no? Que está en los testimonios, no encontré a nadie que tenga sed de sabiduría. Hablaba de esta hambre del Ujú, alumno que quiere cada vez más porque nunca se llena. Entonces, a esa copa él la nombraba Zoe. Zoe es esa vida que te proponía él, una vida que iba más allá de lo humano y que dentro de los egipcios iban a decir ese más allá, simbolizado por Osiris, ¿sí? claro. Entonces, yo hoy puse en las historias, porque íbamos a hablar de la alquimia y del grial, y puse una escena del Código da Vinci. Sí, me eh, encantó. Es una de mis películas preferidas. siguiéndola. Y por ahí volvemos a lo mismo. El artista, el creador, está contando una historia y no sabe que en esa historia está ese hilo, ese filum sutil, donde cuenta ese más allá para entender la historia detrás de la historia. Ujú, París, que significa casa de Isis, que es una representación de todo lo que es la cultura egipcia, especialmente en lo que son las iniciaciones, nos va a ujú, hablar de este museo que tiene un nombre, el Museo del Louvre, que nos va a hablar del lobo, porque significa lobo. ¿Y quién era el lobo? Era Osiris resucitado. claro. Cuando empezamos a entender que no hay nada al azar y que cuando se hace una pirámide en ese lugar, lo que nos está diciendo es que la raíz está en Egipto, porque las raíces de todas las tradiciones contienen una sola idea, un solo hilo, que tiene que ver con esta unión de qué? De las estrellas y la tierra. Por eso Sirio, que es la estrella que Ujú, va a representar a Isis, es un perro, un lobo. claro. Maravilloso, maravilloso.